Dios te bendiga. A lo mejor en alguna ocasión tú te has hecho la pregunta, ¿qué significado tienen los números dentro de la Biblia? Este video servirá para presentarte el significado de algunos números que aparecen continuamente en la Biblia. Bienvenido a lo que la Biblia dice. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre sea enteramente perfecto para toda buena obra. Esto nos quiere decir que todo lo que hay en la Biblia, de todo ello podemos aprender, y aún los números tienen cierto significado que puede ser muy valioso para nuestra vida. Por ejemplo, el número 1 representa la unidad que hay en Dios. En Deuteronomios capítulo 6 verso 4 la escritura nos dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. También la Biblia, además de decirnos que hay un solo Dios, nos dice que hay un solo bautismo, un solo mediador entre Dios y los hombres, una sola fe. No hay nada más grande que uno. Significado: Dios. Si tú ves, el número 0 no tiene ningún valor. El número 2 representa ayuda, complemento, apoyo. Es uno de los números favoritos en la Biblia cuando se habla de trabajar en conjunto. En Eclesiastés la Biblia dice que 2 son mejor que 1. Y cuerda de 3 dobleces no se rompe rápido. Podemos ver en la Biblia cómo el 2 tiene mucho valor. Cuando Dios creó al primer hombre, dice que los creó varón y hembra. Cuando Adán y Eva tuvieron sus primeros hijos, tuvieron a Caín y Abel. Cuando el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos a predicar, los mandó de 2 en 2. Cuando el Señor constituyó el matrimonio, dijo que se uniría el hombre a su mujer y los dos serán una sola carne. Podemos ver cómo la Biblia se divide en 2. La historia se parte con el nacimiento de Cristo y hay un antiguo pacto y un nuevo pacto. Vemos cómo dentro del lugar santísimo existían 2 querubines. El trato de Dios también se divide entre la ley y la gracia. Y así podemos ver cómo el número 2 tiene mucha importancia dentro de la Biblia. El número 3 representa la Trinidad o triunidad de Dios. También la triple naturaleza que hay en el hombre, ya que somos cuerpo, alma y espíritu, a lo cual se le llama tricotomía en teología. La historia de la raza humana se divide en 3 partes: pasado, presente y futuro. 3. La Biblia tiene 3 formas de ser interpretada: espiritual, histórica y doctrinal. El 4 representa la tierra. La primera mención al número 4 se da en Génesis capítulo número 2, versículo número 10, el cual nos relata que salía un río del Edén, el cual se dividía en 4. Estos regaban el huerto y partían a los 4 puntos cardinales, los cuales eran norte, sur, este y oeste. También las dimensiones son 4: latitud, altitud, profundidad y paralelo. Podemos ver también cómo el año tiene 4 estaciones. Los evangelios que nos hablan acerca de nuestro Señor Jesucristo son 4. El libro de la Biblia que más menciona el número 4 es el número de Ezequiel, donde solo en el capítulo 1 menciona 4 veces el número 4. El número 5 representa la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. También se relaciona con la muerte y el sacrificio. Mas justamente por estos 2 aspectos se dio a conocer la gracia que es a través de Jesucristo. En Isaías capítulo 9 verso 6 se nos mencionan 5 títulos de nuestro Señor Jesucristo. Se nos dice que Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En los evangelios se nos dice que con 5 panes Jesús le dio de comer a 5,000 personas. 500 años tenía Noé cuando halló gracia delante de Dios. 5 dedos en la mano también representan los 5 ministerios que nuestro Señor dejó a la iglesia, los cuales son mencionados en Efesios capítulo 4 verso 11, donde dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a los pastores. El número 6 se conoce como número de hombre. De hecho, el hombre fue creado en el 6º día. A las 6 de la tarde divide el tiempo judío. A las 6 de la tarde se parte un día de otro. 6 meses es la mitad del año. Jesucristo murió a la 6ª hora. Como ya dije, el número 6 representa la naturaleza caída del ser humano. El número 666 es el número del anticristo. Nos habla de un hombre con cualidades extraordinarias. Los números de los romanos se representan con 6.
Y si tú los cuentas al revés, representan el 666. Para los griegos y para los romanos el número 6 era el número de la perfección. Sin embargo, para Dios es otro. Por hoy dejaré acá este video, hermanos. Espero les haya sido de agrado. En un próximo video añadiré el significado de los números del 7 al 13. Que Dios les bendiga. Si este video ha sido de tu agrado, te invito, suscríbete a mi canal, toca la campanita para que puedas seguir cada nuevo video. Que Dios te bendiga.